tendría que resolver mi problema con otras alternativas. Ajá. Pero digamos que yo allí puedo buscar otros proveedores sustitutos, es decir, buscarlo siguiendo más o menos aquellas protocolos, políticas o procedimientos que ya se tienen establecido para esas cuestiones cotidianas. Sin embargo, otro problema, digamos, que es, digamos, de mayor envergadura y que es más de resolver, es justamente lo que le depara el futuro, ¿no? ¿Cómo es qué es lo que va a pasar con esta empresa si se sigue comportando como hasta ahora y si el medio ambiente de alguna manera no tiene cambios significativos? Y eso es lo que tiene que ver justamente también con un proceso cotidiano de las organizaciones, que es la planeación. Es decir, si no vemos a futuro y nada más la organización está viviendo al día a día, pues será una empresa que, ¿cómo se llama?, que pues no se va a desarrollar y que por lo tanto su supervivencia, pues quién sabe cuánto tiempo más pueda ser. Entonces, uno de los elementos importantes o de las problemáticas importantes que tienen las organizaciones es identificar, bueno, cómo será el futuro, cuáles pueden ser esas amenazas, cuáles son los cambios que se tienen que incrementar, que se tienen que corregir, de tal manera que la empresa pueda sobrevivir y crecer. Evidentemente, cuando suceden cosas como la pandemia actual, pues bueno, hay una empresa tenía tenía pensado o planeado esa circunstancia y pues en esos casos lo que sucede es tratar de improvisar de alguna manera para poder resolver esa crisis que es en realidad. Y para la formulación de una problemática de ese tipo, pues entonces hay 3 pasos que las empresas tendrían que hacer. 1, analizar los sistemas, analizar sus obstrucciones y hacer una preparación de proyecciones de referencia. Básicamente, ¿qué significa esto? Hacer un análisis en realidad de todo lo que está sucediendo en la empresa, de cómo influye en su medio ambiente, cómo el medio ambiente influye en la organización, para poder identificar justamente aquellas áreas en donde hay algo que se tenga que modificar, que se tenga que cambiar. Parte de los problemas que también, o de las situaciones que tienen las organizaciones es lo que se conoce como las obstrucciones, que básicamente son pues, las discrepancias y los conflictos que hay dentro de todas las organizaciones y que en muchos casos estos pues generan obstrucciones que justamente el desarrollo de la empresa. Y finalmente, una proyección de referencia simplemente es una metodología que nos permite hacer como una prospección, no un pronóstico, simplemente como ver en el futuro, si seguimos comportándonos como ahorita, cuáles serían la situación en la cual viviría, digamos, la organización y si esa extrapolación corresponde con lo que nosotros como organización queremos y si en esa prospección la organización va a tener la posibilidad de poder funcionando como está funcionando actualmente. Con respecto al análisis del problema, básicamente lo que se tiene que hacer es un análisis de absolutamente todo lo que está sucediendo en la empresa. ¿Cuál es su estado actual? ¿Cómo está con respecto al medio ambiente? ¿Cómo opera? ¿Quiénes son los que intervienen? ¿En qué influyen? ¿Por quién es influenciado? Es decir, hacer un análisis en serio acerca de la situación de nuestra organización. Y evidentemente para eso pues tenemos toda la información que existe dentro de la organización, aunque evidentemente tenemos que recopilarla, organizarla y analizarla. ¿Qué cosa tenemos que buscar, digamos, investigar? Finalmente, cuando nosotros tenemos un problema como tal, lo que uno tiene que empezar para trabajar, para poder resolver ese problema, es hacer una investigación acerca del mismo y verificar si ese problema que yo creo que es la causa de todos mis problemas, ese es el problema o tenemos otros, o es más bien un síntoma, como les decía, de otra problemática que nosotros no hemos podido identificar. Entonces, para hacer este análisis del problema tenemos que preguntarnos y recopilar aquella información que se vincule en diferentes elementos, digamos. Por ejemplo,
primero que nada tengo que definir cuál es el sistema que yo quiero planear, sobre el cual yo quiero hacer esa investigación que me permita identificar cuál es la situación actual de la empresa y hacia dónde va la empresa. Y para ello entonces tengo que en la definición formal ser lo más preciso que se pueda. Si voy a hacer un análisis sobre toda mi empresa, si va a hacer un análisis sobre un solo departamento, sobre una sola sucursal, sobre si mi cuestión es, si mi problemática tiene que ver con una cuestión operativa y yo tengo que hacer cambios por ejemplo, en la macOS, entonces es solamente plantear el problema en términos de producción en el departamento de manufactura. Sí, a mí lo que me interesa es, por ejemplo, crecer y ver las posibilidades de abrir una nueva planta, pues entonces allí estaría involucrada toda la empresa porque va a ser un crecimiento que va a impactar a toda la empresa. Si yo lo que quiero es darle un mejor servicio, por ejemplo, a mis clientes, pues entonces, porque veo que se quejan mucho, porque no tenemos un buen seguimiento, porque no tenemos una lealtad de nuestros clientes, pues entonces allí tendría que especificar cuál es mi problemática de mejorar, digamos, la relación con los clientes y especificar cuáles son los departamentos que se verían involucrados con esa situación. Sería el departamento de ventas, pero también el departamento de compras o sería también el departamento de marketing o cómo lo tengo yo especificado en mi organización o el departamento de finanzas, porque puede ser que muchos de los problemas que tengamos con los clientes sean por las cuestiones de recursos económicos o monetarios, y entonces también tendré que incluir al área de finanzas. Es decir, tengo que ser muy claro en términos de sobre qué área específica de la empresa o toda la empresa vamos a hacer nuestro análisis. Y evidentemente tengo también que tener claro cuál es el ramo en el que se encuentra la empresa. Es decir, en qué mercado, en qué sector me encuentro, en qué subsector. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que yo identifique cuáles pueden ser mis competencias, cuáles son aquellas variables económicas o parámetros económicos que me van a afectar. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa que maneja algún material, por ejemplo, como el aluminio, como el fierro, pues entonces ahí hay un mercado, digamos, de precios de metales que va a ser externo a la organización y en el cual yo tengo que estar consciente, digamos, ya tanto para poder considerar ese parámetro en algunas de las tareas que yo voy a hacer en la producción o distribución, por ejemplo, de fierro o de aluminio. Si yo estoy en el área, por ejemplo, sanitaria, pues entonces, ¿qué aspectos debo de considerar en términos de, por ejemplo, si se trata de cómo pues debo de estar al tanto de las cuestiones que el gobierno me indique en términos sanitarios, y si estoy en la cuestión restaurantera, pues entonces también que implique debo considerar el área de servicio, digamos, porque también forma parte, digamos, del ramo en el que se encuentra mi organización. Otro elemento también muy importante tiene que ver en cómo está organizada la empresa. Muchas veces existe un organigrama dentro de la empresa, del negocio, pero resulta que para fines prácticos, pues, no es como funciona o cómo opera directamente la organización. Muchas veces hay un organigrama formal, pero en términos prácticos habría uno, digamos, como informal. Y si no existe un organigrama, pues entonces desde allí, digamos, empezamos a tener un problema porque no hay una línea de dirección, de ejecución o de responsabilidad, claro, que debe de existir en cualquier empresa. Esto también me permite de alguna manera ver cómo funciona las decisiones, y de manera centralizada o de manera descentralizada, si es participativa, si es una empresa familiar y entonces el dueño de la empresa es el que decide todo. Eso me empieza como de alguna manera a mostrar cuáles son las características generales de mi empresa y cómo es que está funcionando. Otra parte muy importante es saber en realidad cómo está operando la empresa, es decir, cómo fluye de adentro hacia afuera los materiales, el dinero, las órdenes, los productos, la información, las decisiones,
quiénes están a cargo de los procesos, quiénes están, qué personal está a lo largo de toda la operación de mi organización. Y seguramente todos sí conocen que para ello una herramienta que utilizan los administradores son los flujogramas. ¿Qué sería un flujograma? Maite. Maite. Valeria. Podría ser un diagrama de flujo que represente las actividades de la empresa. Ajá. ¿Y qué se muestra en el diagrama de flujo? Como el proceso. Ajá. Los pasos que se deben de seguir, las decisiones que se deben de tomar. Puede ser flujogramas de diferente tipo, digamos, y con más o con menos información dependiendo de lo que yo quiera mostrar. Entonces, por ejemplo, en este flujograma de una empresa, puede ser, por ejemplo, un restaurante que necesita los materiales, evidentemente, para poder hacer la comida que se va a preparar en el restaurante. Entonces, para ello necesita, pues, que lo proveen de materiales. Aquí se los puse sencillito. En este flujograma, pues lo que se tiene que hacer primero es hacer un inventario de las materias que se necesitan, de los productos de abarrotes o productos fríos, y dependiendo de lo que se necesite, pues entonces se le aprueba una orden de compra. Esta indicación de aquí es que la orden de compra se genera un documento para que tengamos nosotros nuestro respaldo de la orden de compra que se genera. Esta orden de compra, pues tiene la primera decisión que se tiene que hacer es si la aprueba o no la aprueba el gerente. Si la aprueba el gerente, pues entonces se levanta la orden y se envía y se genera una orden, una compra digital, por ejemplo, porque ya estamos automatizados. Si no es así, pues entonces se tiene que reelaborar la orden para que de nuevo pase por la aprobación del gerente. Una vez que ya se levantó la orden, que indica qué productos se requieren y qué cantidad, entonces se recibe la orden de compra digital y se hace un análisis de si el pedido es congruente o no, si no tiene errores, digamos. Si es así, entonces se pregunta si esto corresponde a un producto del área de productos fríos o de materia prima fría. Si es así, se elabora la nota correspondiente de los productos fríos. Si no, pues entonces quiere decir que tiene que ver con abarrotes y se hace la nota de abarrotes. Y se entrega la nota para el surtido correspondiente y se elabora la nota con el importe exacto. Una vez que ya se elaboró la nota, entonces se surte el pedido y para ello se carga el vehículo y se hace la ruta de entrega para abastecer a las sucursales de mi organización. Y sigue flujograma. Se recibe el pedido, se verifica que la orden de compra, se descarga el producto. Si el pedido está completo, pues se almacena y se firma la nota. Si no está completo, se marcan aquellos productos que solamente aquellos que se van a surtir para almacenarlos y firmar la nota. Se recibe la nota firmada. Si hay algún producto pendiente, entonces se hace la modificación para procesar el pago de la transacción. Si no es así, entonces se notifica a compras y proveedores para hacer la modificación correspondiente y se procede al pago de la transacción y con esto se termina, digamos, el flujo el resurtido, digamos, de productos, tanto fríos o de abarrotes, de sucursales de una empresa, de una cadena, por ejemplo, de restaurantes. Este es, digamos, muy sencillo, pero de esa manera nosotros nos podemos tener claro justamente cómo está operando esta organización en términos de los procesos, como decía su compañera, y cómo va, si se toman o no se toman las decisiones, qué sucede
cuando tengo como dos alternativas. Aquí tengo dos alternativas, pero puedo tener 3 o 4 o 5. Y estos flujogramas además pueden ser más complejos si nosotros les añadimos, por ejemplo, información extraordinaria, como sería la cantidad de productos que se manejan, límites o máximos, si es un flujograma de producción, cuál es al final la cantidad de productos de materia prima que se introduce y cuál es el total que se produce. Si es un flujograma de información, cómo va la cadena de información, qué tipo de información se debe de tener y quiénes son los encargados, digamos, de autorizar o no autorizar esa información. De tal manera que si nosotros hacemos como estos modelos, al final de cuenta, nos vamos a percatar de si efectivamente así opera mi empresa o si al contrario, lo que en teoría debería de funcionar, en la práctica no está funcionando adecuadamente. Si yo, por ejemplo, a la hora que hago mi flujograma, nunca nadie revisa que el pedido esté completo, ¿cómo puedo yo verificar que lo que estoy pidiendo corresponda con que es lo que necesitan los sucursales, es lo que tengo en almacén y voy a tener suficiente para preparar, por ejemplo, las comidas que se requieren? ¿Cómo, si aquí no hay nadie que verifique que quedó algún producto pendiente, cómo es que yo voy a hacer un pago de una transacción completa cuando no llegó completa? Cuando si por ejemplo en el anterior no hubo, nadie preguntó esto, que es una diferenciación importante entre si es un producto frío o es un producto de abarrotes. ¿Qué pasa si yo eso nunca me lo pregunté y cuando llego a los refrigeradores de las sucursales, estos están llenos y no puedo introducir, almacenar allí mi materia prima y por lo tanto pues se me puede echar a perder? Entonces eso, los programas me permiten detectar en esa cadena de funcionamiento de operación aquellos cuellos de botella, aquellas omisiones, aquellas tareas repetidas, aquello que no está documentado, aquello que nadie supervisó, aquella información que nunca podemos recabar y recolectar, y por lo tanto esto es información que en un momento dado nos puede servir para tomar decisiones. Evidentemente, mientras más completos sean los flujogramas, pues más completo vamos a tener el panorama de cómo opera nuestra organización. Necesito también saber cuáles son las reglas del juego de la empresa y para ello saber cuáles son las políticas, las prácticas, las estrategias, las tácticas. Es decir, si yo tengo reglas claras, pues entonces puedo yo decirles a los empleados que cumplan con, para ellos va a ser claro, digamos, cuáles son sus tareas a cumplir y sus responsabilidades que tienen que cumplir. Si no hay manuales de procedimientos, si no hay manuales de operación, si no tenemos manuales de seguridad, por ejemplo, pues entonces, ¿cómo podemos en un momento dado reaccionar ante una determinada problemática? Muchas veces lo que sucede es que pues a nadie le ha dicho las reglas de cómo debe de surtirse, por ejemplo, un material en el área del almacén y el almacenista no lo sabe y entonces, pues por lo tanto, pues no es su responsabilidad si no hace esa diferenciación, por ejemplo, entre productos fríos y productos de abarrote. Otro elemento importante a analizar son las preferencias de administración en cuanto al estilo. Si es una empresa una organización centralizada o descentralizada, si se cumplen las reglas o no se cumplen las reglas, si es desde la entrada, si hay tarjeta en que uno tiene que checar o hay un reloj checador o no, si se trabaja por destajo, se trabaja por objetivos, si nosotros como empleados le tenemos que dar información o cumplir, digamos, con ciertos reportes o resultados con nuestro jefe o con varios jefes o no tenemos jefe, si trabajamos en equipos de proyecto o si cada quien tiene su tarea programada. Es decir, eso nos permite también reconocer cómo es que funciona la organización y si ese funcionamiento es el más adecuado para lo que está llevando a cabo la empresa. ¿Cómo es el funcionamiento en términos de históricos?
Es decir, si mi volumen de ventas se ha comportado conforme a la planeación o no tengo ninguna planeación o no tengo ninguna metas y no puedo comparar cómo es mi volumen de venta. Si yo, dependiendo de las metas, objetivos que teníamos, tenemos más clientes o menos clientes, si estamos recuperando una porción del mercado que nosotros queríamos, si las ganancias han sido las esperadas, si tenemos la rentabilidad esperada, si han incrementado los costos y por qué han incrementado los costos. Es decir, analizar todos aquellos parámetros cuantitativos, es decir, que me permiten medirlos para poder ver cuál ha sido su comportamiento histórico en la empresa y si no se han cumplido las metas, verificar por qué no se han cumplido las metas. Si no estamos vendiendo, pues tratar de analizar por qué no se ha vendido. Si tenemos una gran movilidad de clientes, ¿por qué tenemos esa variedad de clientes? Ajá. Si se han reducido los clientes, ¿cuáles han sido buscar los motivos por los cuales ya no tenemos esa lealtad de nuestros clientes? ¿Quiénes son los participantes en la empresa? Si yo tengo, por ejemplo, socios comerciales, si tengo proveedores con los que trabajo de manera más o menos cotidiana, si yo le vendo unos clientes y tengo, por ejemplo, una línea de crédito con mis clientes tienen una línea de crédito conmigo y si mis proveedores, por ejemplo, yo tengo una línea de crédito con mis proveedores, ¿cuál es el papel que juegan todos estos participantes dentro de la empresa? Por ejemplo, también puedo saber en términos sus características económicas y de es decir, el perfil de los clientes, la ubicación de los clientes, qué tan lejos o cerca están las entregas que yo tengo que hacer de donde está mi planta. Es decir, todo aquello que de alguna manera, pues, efectivamente influencia en el funcionamiento de la empresa. También el papel de los competidores, que ya lo veíamos, qué tan grandes son similares a las de nosotros, utilizan las tecnologías, el producto es muy parecido, o nosotros podemos diferenciarnos de alguna manera, están distribuidos mejor geográficamente. Es decir, ¿cuáles son como los puntos positivos de la competencia como para saber si yo puedo comportarme de igual manera o no puedo competir con ellos y entonces cambio, digamos, mi estado? Algo que ahorita también pues es muy importante para todos es la cuestión medioambiental, cuál es y también la responsabilidad social de la empresa. Todo eso me va a permitir, en términos muy específicos, poder detectar cuáles son las problemáticas que pueden existir en la operación de alguna manera normal, cotidiano, general de la organización. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, otro elemento importante que se tiene que analizar son lo que se conocen como las obstrucciones, que básicamente es todo aquello que de alguna manera limita el funcionamiento de la empresa, estorba, digamos, el funcionamiento, complica su funcionamiento, que algunas veces son, digamos que así está como la empresa empieza a funcionar, digamos, con esas restricciones, consciente o inconscientemente, o porque no le queda de otra, porque no tiene, digamos, muchas alternativas. Y básicamente esas obstrucciones tienen que ver con discrepancias y con conflictos. Una discrepancia tiene que ver con lo que la organización cree que está haciendo y lo que realmente está sucediendo. Y esto evidentemente lo que hace es que, bueno, pues si yo creo que la organización está trabajando de una manera y en realidad funciona de otra, pues no voy a cumplir con las metas, no voy a cumplir con los objetivos de la organización y evidentemente va a haber muchos problemas de muchos tipos. Y estas discrepancias pueden ser, pues, empezando por los fines que tiene la organización, los medios empleados para conseguir esos fines, los recursos con los que cuenta, la forma en que se organiza, se administra y llevan a cabo todas las tareas y evidentemente también discrepancias con participantes externos y con otros aspectos del medio ambiente. ¿Cuáles serían estas obstrucciones vinculadas con los fines de la organización? Pues bueno, que muchas veces las organizaciones se supone que tienen un fin, que tienen unos objetivos, que tienen unas metas.
y a la hora que está operando como tal, nunca consideran ni esas metas ni esos objetivos que se supone que tienen que perseguir. Y por lo tanto, pues entonces, aunque en el papel, digamos, o en el discurso, la organización tenga ciertos objetivos, a la hora que está trabajando, funcionando, pues resulta que no está cumpliendo con esos objetivos. Puede ser que por alguna situación, por ejemplo, por la situación de la pandemia, los objetivos de la organización cambiaron porque pues ya el objetivo no era cumplir ciertos números de ventas, sino mantenerse. Y entonces pues tiene que recambiar o replantearse su situación, la organización, para saber cómo a funcionar. El caso de nuevo regreso a los de los restaurantes, pues qué pasó con la contingencia, fueron de los sectores más castigados porque pues les cerraron. ¿Qué hicieron algunos de esos restaurantes? Pues, por ejemplo, algunos cumplieron con las normas sanitarias o redujeron su capacidad para aceptar clientes. Y dijeron, bueno, nosotros los restaurantes vamos a seguir con el negocio del restaurante, entonces le hacemos esos cambios que se requieren justamente para poder continuar. Pero otros dijeron, pues con la pena, yo no me puedo quedar, no me puedo esperar a volver a abrir con esas restricciones. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hablar de servicio a domicilio también. O sea, utilizaron esto de simplemente va a hacer que una persona vaya a recoger su pedido y hacerlo normalmente. Que los restaurantes a recoger su comida o llevarla directamente. Y evidentemente su objetivo seguirá siendo preparar la vida, pero se tuvo que modificar agencias y por lo tanto pues se tuvo que personal, se tuvo que reducir la materia prima, se tuvo que crear, decidir de qué manera se las entregar, por ejemplo, la comida a los clientes. Entonces, bueno, pero aquí me queda la duda, entonces un restaurante pues, para ir y comerme o no, pero ¿qué pasa que por ejemplo, el objetivo del restaurante, pues creo que la convivencia, ¿no? ¿Qué pasa con la venta de la pues ¿qué pasa? Pues que la tienen que clara. Y por eso fue que cerraron a muchísimos restaurantes, porque si bien estaba subutilizado el restaurante, en realidad estaban dando espacio, pero solo hablaban la cocina y no podían aprovechar el espacio del comedor, digamos, como tal. Entonces, pues, las empresas tuvieron que cerrar, ¿no? Y eso fue parte de la problemática. Parte de la que problema es que, bueno, ellos tenían contemplado un espacio para 30 clientes y resulta que ahora no pueden vender de 10 clientes. Entonces, eso evidentemente va a revertir en la ganancia. Bueno, primero se puede hablarlas, o si puede haber una manera para tener ganancias, por lo tanto, mantenerse en el mercado. Hay algunas empresas que, por ejemplo, pues empezaron a sonar con la intención de producir ciertos productos y resulta que con el paso del tiempo fueron cambiando por circunstancias. Por ejemplo, en el caso de los refrescos, pues antes venían en envases de cristal, después cambiaban en envases de plástico, ahora utilizan el PET, utilizan después PET reciclable. Entonces, si se pone, por ejemplo, Coca-Cola, por decirlo de alguna manera, se supone que es una empresa socialmente responsable, ellos tendrían que no solamente utilizar el material que pueda reciclarse con el PET, sino que además también tendrían que hacer parte del reciclar el PET y volverlo a utilizar para generar sus botellas. Entonces, bueno, esa parte de las desgracias que pueden tener en cuanto a los fines para los cuales se decide que está funcionando la organización. Los medios de la organización, bueno, para que esto opere, para
que se cumplen estos fines, que realmente si lo estamos haciendo a través de los medios adecuados. Entonces, aquí en la diapositiva está el ejemplo de que aquellas empresas que creen sus vendedores, su tarea de construcción es prácticamente pues solamente vender, ¿no? Y resulta que muchos de estos vendedores se la pasan haciendo informes, haciendo reportes, haciendo trabajo de la copia de la copia de la copia y evidentemente utilizando un tiempo de su trabajo no en vender, sino en cumplir con cierta tarea burocrática. ¿Qué pasa en las oficinas del gobierno? Pues se supondría que tendría que atender a los contribuyentes para cumplir con los servicios que nos presta el gobierno, y muchas de estas oficinas pues se la pasan haciendo, pidiendo la copia del acta de nacimiento por triplicado, por cuatriplicado, o en cada escritorio piden una copia nueva porque no se está recolectando. Entonces, en lugar de estarle dando servicio al contribuidor, pues están haciendo trabajo burocrático. Entonces, bueno, esos son parte de las incongruencias que pueden tenerse en la organización. Los recursos, pues bueno, los recursos que implica personal, instalaciones, materiales, energía y sobre todo dinero, pues son uno de los pues límites, digamos, o problemas que se tienen para el funcionamiento de las organizaciones, porque pues actualmente no hay suficiente dinero, no hay dinero, digamos, que alcance, y entonces pues si el dinero se gasta, por ejemplo, en materia prima para poder producir, pues probablemente el área de los repartidores no tiene dinero para reparar sus vehículos, y entonces se queja de que no tiene el dinero para poder hacer las entregas adecuadas. Entonces, ¿de qué me sirve producir más si no llegan a su destino los clientes, por ejemplo, los productos? Es decir, y eso evidentemente genera conflictos entre las diferentes áreas porque unas creen que se vean más beneficiadas que otras. La estructura organizacional de la administración pues, es lo mismo. Muchas veces la manera en que está organizada formalmente no es como opera en realidad la organización, y hay ciertos puede ser que en el área de los vendedores le estén reportando al área de finanzas en lugar de reportarle al encargado de ventas, por ejemplo. O el área de producción resulta que depende de la autorización del área de finanzas para poder, cada vez que pide producto, y esto retrasa, por ejemplo, la producción. Entonces, y eso es justamente un poco lo que también los flujogramas o los diagramas de flujo nos ayudan a detectar. Evidentemente, la vinculación con el medio ambiente y que tiene que ver con pues, las interacciones tanto de tipo formales, legales o personales o sociales que tiene la organización para funcionar con el medio ambiente, que puede ser, por un lado, el medio ambiente que se considera como la parte transaccional, que son todos aquellos que sí están involucrados directamente con la organización, como los consumidores, los clientes, los proveedores, los inversionistas, los deudores del gobierno, los competidores, y aquellos que forman parte de la parte contextual, que es decir, aquello que de alguna manera sí afectan a la organización, como serían, por ejemplo, las condiciones económicas en general, los gastos gubernamentales, las asociaciones de ciertos sectores, las cámaras, es decir, todo aquello que de alguna manera en un momento dado puede afectar a la organización. Por ejemplo, lo que sucedió de la prohibición del plástico, que no tenía nada que ver con las empresas, por ejemplo, con los supermercados en términos de la operación como tal, y sin embargo, reglamento, que tuvieran que buscar nuevos proveedores, que tuvieran que buscar que ya no se les diera bolsa a los clientes, que aquellos material plástico que se está utilizando para el funcionamiento de los supermercados se cambie por biodegradables, lo que implicó en el costo, por ejemplo, en que se aseguraran, por ejemplo, cuántas bolsas creen que compra o que requiere Walmart para todas sus ventas, pues son muchísimas. Entonces un proveedor no solamente que le ofrezca esos bolsas biodegradables, sino que tenga suficientes para surtir a Walmart, por ejemplo.
evidentemente todas estas discrepancias pues son difíciles muchas veces de encontrar y de reconocer, y esto genera, como son, digamos, actitudes, digamos, que no son las más, las convenientes, digamos, las adecuadas para la organización, muchas veces sucede que la propia organización no la reconoce o le cuesta trabajo reconocerla, o o por alguna razón, ¿cómo se llama?, insiste en que se sigan funcionando de esa manera. Entonces, son, digamos, obstrucciones que pueden ser en un momento dado delicadas y que por lo tanto muchas veces es más fácil que las pueda ver una persona externa y calificada para poderlas descubrir, pero evidentemente se tienen que documentar con términos desde el punto de manera objetiva, digamos, de manera de mediciones, para no generar conflictos, digamos, que ese sería otro tipo de obstrucciones, que serían los conflictos que pueden darse entre individuos de manera particular o personal, entre varios individuos, entre individuos y la empresa, dentro de las diferentes unidades, en unidades del mismo nivel de la empresa, entre varias sucursales, digamos, de una misma empresa, en la empresa por lo general, y además con instituciones externas y sociedad. Evidentemente, la parte, pues aquí nuestras compañeras psicólogas nos podrán hablar mucho mejor acerca de esto, pero pues las empresas trabajan con personas, y las personas tenemos cierta personalidad, ciertas características, y pues esta personalidad, esta forma de actuar, esta manera de pensar, pues muchas veces genera conflictos, desde los más particulares, porque puede ser que algún empleado tenga problemas personales, financieros, familiares, que repercuten en su trabajo, pero también porque puede haber roces entre los diferentes empleados, y eso genera que no se lleven adecuadamente y trabajen como equipo, o porque un grupo, digamos, dentro de la empresa no está de acuerdo, y entonces pues empieza como que a generar problemas, a boicotear a la propia empresa como tal, porque el área de finanzas cree que tiene el control de todas las decisiones de la organización porque tiene el dinero, y las otras áreas se ven relegadas, o porque una sucursal cree que el corporativo no le hace suficientemente caso porque no está en el área en donde más ventas puede tener. Es decir, todo aquello que genera roces para y que por lo tanto genera problemas o trabas o obstáculos para el progreso de la organización, o para que funcione, digamos, adecuadamente. Y finalmente, una vez que ya se tiene como este panorama detallado, completo y exhaustivo de cómo está funcionando la organización, lo siguiente es poder hacer una proyección de cómo podría, si todo sigue igual, si todo sigue funcionando como hasta ahorita, cómo estaría en un futuro la organización funcionando, qué elementos son aquellos en los cuales se pueden hacer ciertas modificaciones o se deben de certificaciones, y para eso entonces se va a hacer una extrapolación de ciertos parámetros que permitan poder verificar esa proyección, y sobre qué elementos o sobre qué medidas, digamos, podemos hacer esa proyección, sobre aquellos que nos permiten de alguna manera cuantificar el funcionamiento de la empresa y que nosotros ya analizamos en nuestro sistema, como podría ser a través del volumen de ventas, a través del mercado, a través de las utilidades, a través de los clientes, por ejemplo, y poder extrapolarlo. Y se puede, por ejemplo, hacer una gráfica en donde nosotros podamos analizar cómo se comportaron y se podrían comportar las ventas, el mercado, los activos, las ganancias, y analizarlo para saber si en 10 años, por ejemplo, extrapolarlo, qué tantas ventas podríamos tener, qué tanta parte del mercado ya tendríamos cubierto,
qué tantos activos se tiene, cuánto se ha ganado, y si, por ejemplo, si nosotros extrapolamos y seguimos produciendo, por ejemplo, las ventas, pero reducen los clientes, pues puede ser que, generamos más producción, pero se reducen los clientes, pues entonces vamos a tener un inventario, un almacén lleno, pero con pocas ganancias, por ejemplo. Y entonces se podría hacer un diagramita de este estilo, en donde tenemos los 4 componentes de nuestra gráfica, que son ventas, activos, tiempo y ganancias, y ver cómo estas se van comportando con respecto al tiempo, por ejemplo, con respecto al mercado, cuál es la razón de ventas con activos, cuál es la tendencia histórica de las ventas con respecto al tiempo, la tendencia histórica de las ganancias con respecto al tiempo y de los activos con respecto al tiempo, y cómo ciertos factores como la política pues han modificado esas variantes que nosotros tendríamos con respecto a esa prospección. ¿De qué me sirve hacer esta proyección? Pues bueno, ver si efectivamente esta razón de ventas con activos es similar a lo que está creciendo el mercado. Si, por ejemplo, yo sigo incrementando, por ejemplo, mis ventas, que sería esta tendencia histórica, y este mercado, al contrario, va bajando. Entonces, si yo sigo incrementando, produciendo de la misma manera, pero el mercado se está reduciendo, quiere decir que o estoy ganando un nuevo sector en el mercado, o al contrario, el mercado va a llegar un momento dado en que se va a saturar. Y si se va a saturar, pues entonces ya no de nada va a importar que yo crezca, por ejemplo. Entonces, esos son como los tipos de análisis que se pueden hacer para saber si en un futuro, dado a las condiciones que se me han dado, la organización puede seguir funcionando de la misma manera. Esas grafiquitas entonces nos sirven para, utilizando los datos históricos, poder analizar el comportamiento con respecto a ciertos parámetros, como la tasa promedio de las ganancias, como la tasa promedio anual de crecimiento de las ventas, como el promedio de ventas o activos, como el promedio de ganancias a ventas, y a partir de esos entonces podemos hacer las estimaciones de lo que nosotros quisiéramos producir para obtener esas ganancias, o de los activos que quisiéramos tener para producir esas ventas, y poder de alguna manera tener como una idea más racional sobre hacia dónde queremos que crezca la empresa. Y entonces, en ese sentido, tomar medidas relacionadas con, por ejemplo, contratar más personal, comprar maquinaria nueva, hacer un rediseño de cómo está funcionando un determinado proceso, reducir la organización si es que veo que ya, como estoy, no voy a tener ya como más ganancias y no voy a poder mantenerme, cambio en un momento dado, es decir, plantear una estrategia ya sobre algo que nosotros ya detectamos que pues es un problema. Y como dice allí también en la diapositiva, muchas veces estas proyecciones nos muestran la necesidad de cambiar las suposiciones de la empresa, explorar otros futuros, hacer provisiones y consumo de recursos críticos, al resolver problemas, por ejemplo, que tienen que ver con cuestiones de obstrucciones, que no es que la cuestión de los procesos, por ejemplo, la maquinaria no sea correcta, sino más bien ciertos conflictos que se dan dentro de la organización, cómo está impactando también el medio ambiente, es decir, todo aquello que de alguna manera me permita revelar más fácilmente la problemática y tener estrategias para poder enfrentar esos problemas. ¿Hasta aquí dudas, preguntas?